Voces del momento. Buenas noches con todos los presentes. Es para nosotros un gusto poder llevar a cabo el día de hoy este conversatorio en el marco de las actividades que de forma regular realiza el Centro de Pensamiento Laureles. En esta ocasión, este formato denominado Voces del Momento, vamos a desarrollar un tema, creemos, de trascendencia para todo el Perú, y es el Perú después de la PEC, desafíos y oportunidades. Antes de dar inicio y pasar a presentar a este distinguido panel, comentarles a quienes no conozcan qué es la plataforma Laureles. Laureles es un think tank, es un centro de pensamiento, el cual se aboca a el desarrollo analítico de la coyuntura, el debate, el tensionamiento de ideas, la formación académica, cívica y política de la juventud arequipeña y peruana. En ese contexto, nosotros entendemos que la forma idónea para poder aproximarse a una suerte de desarrollo en el país parte por el análisis, la investigación y necesariamente el diálogo. Y es precisamente lo que aquí tratamos de fomentar a través de estos espacios. Ahora sí, para poder proceder a dar a conocer a nuestros invitados, a mi derecha se encuentra Teresa Rubina Valencia Dongo. Teresa es una destacada líder del sector turismo. Se desempeña actualmente como gerente del grupo de hoteles Casana y del restaurante La Huerta del Hongo. Es presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Arequipa, ahora. Vicepresidenta del Comité Consultivo Regional de Turismo y miembro del ente gestor de turismo de la ciudad. Además, es asesora de la Superintendencia del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa, contribuyendo activamente a la preservación y promoción del patrimonio cultural de la ciudad. Desde el año 2019, forma parte de la directiva del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. En el ámbito académico, es miembro del Comité Consultivo de la Carrera de Turismo y Hotelería del Instituto del Sur, donde también ocupó los cargos de directora y docente. Su experiencia incluye haber sido presidenta de la Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas de Arequipa y past president de la Federación Internacional de Asociaciones de Ejecutivas de Empresas Turísticas, liderando esta última por un periodo de 4 años. También es cofundadora de la ONG Mujeres Emprendiendo con Éxito, una organización que impulsa el empoderamiento y desarrollo de las mujeres emprendedoras. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica San Pablo y posee una maestría en Ciencias Empresariales de la Universidad San Ignacio de Loyola. Su liderazgo y compromiso y amplia trayectoria la convierten en una figura clave en el desarrollo del turismo y patrimonio cultural, tanto en Arequipa como en el ámbito nacional e internacional. Seguidamente, se encuentra aquí presente Javier Alberto Gonzalo Tapia Corrales Nieves. Javier es un abogado peruano con trayectoria en asesoría empresarial y gestión organizacional, egresado de la Universidad Católica Santa María y complementando su formación con un diplomado en Dirección Estratégica Empresarial por la Universidad Politécnica de Madrid y una maestría en Derecho de la Empresa por la misma Casa de Estudios. A lo largo de más de 20 años ha brindado asesoría legal a diversas empresas. Actualmente es gerente legal y de Recursos Humanos y Alimentos Procesados S.A., Alprosa, parte de la Corporación Cervesur. Además, ha sido miembro del directorio de GASA por más de 10 años, en donde en el año 2015 se alcanzó el récord histórico de utilidades de aproximadamente 70 millones de soles, la cifra más alta desde la creación de la empresa en 1994. Como presidente del directorio del Centro de Convenciones Cerro Juli, lideró la organización de la Feria Internacional de Arequipa, logrando en su última edición un récord de 130.000 visitantes y generando un movimiento económico alrededor de 18 millones de soles en la región. Bajo su gestión, Cerro Juli se ha consolidado como un centro de convenciones de talla internacional, albergando eventos de gran envergadura como la PEC, Perumín, entre otros.
En el ámbito académico ha sido catedrático de la Universidad Católica San Pablo, impartiendo los cursos de Derecho Laboral, entre otros. Comprometido con el desarrollo regional y empresarial, este refleja su participación en directorios de empresas constructoras de prestigio, como delegado Lira Contratistas Generales, y en la representación exitosa de diversas empresas arequipeñas con asesorías empresariales. Seguidamente presentamos a Benjamín Carrasco. Benjamín es abogado, maestro en Derecho Civil, miembro del número de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Es además docente universitario, profesor de las materias de Reforma del Estado, Ética y Gobierno, Derecho, Literatura, Cine, Sistema Jurídico en la Universidad Católica de Santa María. Es miembro, adicionalmente, de la Comisión de Defensa del Consumidor, Indecopi, y ha ejercido el periodismo de opinión, escrito y televisivo, muchos arequipeños lo hemos visto por años, durante más de 30 años. Bienvenidos a nuestros tres panelistas. A modo de un breve contexto, a pesar de que los peruanos creo que estamos bastante bien enterados de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, el APEC, o el Foro Económico de Asia-Pacífico, es una plataforma fundada en el 84 por el Estado australiano y japonés, que lo que buscaba precisamente era generar un espacio de desarrollo económico, de encuentro entre los estados de Asia y Pacífico. Esta se ha venido desarrollando de manera consecutiva y anual, y es una enorme oportunidad para todos aquellos estados que la conforman. Este año el Perú ha sido sede de este importante foro, en el que se han llevado a cabo diversos hitos. Alguno de ellos, por ejemplo, ha sido la inauguración que se realizó del puerto de Chancay, la suscripción de un convenio interinstitucional con el Estado japonés, también con Taiwán, con Tailandia, en donde se han logrado importantes avances, sobre todo para poder acceder a dichos países sin la necesidad de contar con una visa, esto especialmente para diplomáticos y algunos casos especiales. La realización o la intención de la realización de esta base espacial, la cual se desarrollaría en Talara, entre otros tantos, que de alguna manera colocan al Perú en el centro y en el foco de la atención de los países que forman parte de este foro. Como pueden haber escuchado a lo largo de esta pequeña presentación, nuestros especialistas tienen un know-how, una especialidad diversa, lo que hace que este panel sea de carácter multidisciplinar. El orden para la formulación de preguntas es: vamos a ir formulando una pregunta a cada uno de ellos y podrán desarrollar la respuesta en un lapso de 5 a 7 minutos. Empezamos en todo caso con Teresa. Teresa, la PEC fue una excelente oportunidad para mostrar al Perú como un destino turístico global. ¿Cómo percibes que el evento ha influido en la imagen de nuestro país como destino, sobre todo para los turistas internacionales? Bueno, efectivamente, el APEC ha sido una plataforma maravillosa para poder mostrar nuestros destinos, y no solamente un solo destino. Hemos tenido la posibilidad de mostrar diversos destinos con diversas formas, y que cada uno de ellos ha tenido la posibilidad de mostrar lo que realmente puede hacerse en un evento tan grande y tan importante como el APEC. Para nosotros yo creo que tiene que ser significativo el saber que podemos atender este tipo de eventos, porque, por ejemplo, solamente en la atención del APEC a lo largo del tiempo ha traído una consecuencia de 15 millones de soles que se ha movido en la economía a través del tema turístico. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que puede pasar. Claro, eso es un evento muy grande, ¿no? Pero también se puede dar eventos más pequeños, y eso, si podemos hacer una producción de un evento tan grande, tan significativo, tan importante para un país con 21 economías presentes, pues ¿qué podemos hacer en eventos más pequeños, ¿no? Especialmente entendiendo que, como vuelvo a repetir, se ha podido mostrar diferentes plataformas, ¿no? Hemos podido mostrar, por ejemplo, la ciudad de Arequipa, que también hemos tenido una parte de la reunión aquí, Cusco, Trujillo, Pucallpa y por supuesto Lima, ¿no? Así que ha sido una plataforma maravillosa, y que
no solamente nos ha puesto en el foco unos cuantos días que han durado los espacios, ¿no? Sino que también hay una estadística interesante en tema turístico y que yo no me canso de repetir porque realmente es lo más interesante cuando uno tiene un evento, no solo de este tipo, vuelvo a repetir, es global para cualquier tipo de eventos. La estadística latinoamericana dice que el 40% de personas que asisten a un evento motivado por una convención, por un congreso, por un evento como el APEC, por ejemplo, el 40% retorna al año siguiente con su familia. Y eso es algo muy interesante porque también se pueden explorar otro tipo de espacios y turismo para diferentes públicos y objetivos. Entonces, yo creo que ha podido ser una maravillosa oportunidad para poder dar a conocer todo lo que tenemos en el Perú. Gracias. Estimado Javier, ¿qué importancia, considerando toda la experiencia que tienes en la materia, qué importancia tiene la organización de eventos de la magnitud de la APEC para el sector de convenciones y eventos en el Perú? ¿Qué se necesita, además, para que el país se convierta en este destino clave para las reuniones internacionales? Gracias por la pregunta, es realmente muy grande la pregunta, pero podríamos decir, ¿qué se necesita? Se necesita paz social, para comenzar, se necesita infraestructura, una infraestructura importante, como la que tenemos en Arequipa, como la que tenemos ya en algunos lugares del Perú, pero especialmente en Arequipa. Necesitamos, los gringos le dicen a esto location, cuando hacen algo le dicen location, es importante la localización del negocio. Estratégicamente Perú y especialmente Arequipa está en el medio de Sudamérica, frente al Pacífico. Estamos en un punto clave. Tenemos lo principal, la localización. Tenemos un campo ferial acá que es único en Perú, realmente es único en Perú. Las áreas verdes que tiene son extraordinarias, ¿no? Tenemos como 13.000 metros cuadrados de áreas verdes. Recordemos que la APEC no es la primera vez que se hace en Perú, ¿no? Se hizo uno en el 2008, otro en el 2016 y el 2024 ha sido también en Arequipa, en junio, ¿no? Yo recuerdo, tuve la suerte de poder asistir, la gente que venía de fuera se tomaba fotos impresionada por el Misti, ¿no? Se paraban frente a la parte del campo, se sacaban fotos. Si ustedes googlean la APEC de Arequipa, van a ver que las tomas son impresionantes. Incluso el interior de los ambientes no tiene nada que envidiar al centro de convenciones en el que se ha hecho en Lima, ¿no? Absolutamente nada. Adicionalmente a eso, podemos hablar de vías de acceso. Necesitamos mejorar vías de acceso. Nuestro tránsito pues tiene muchísimos problemas. Necesitamos un mejor aeropuerto. Nuestro aeropuerto ya está dando, yo creo, las últimas horas, porque estamos pero full. Recuerdo en eventos internacionales es muy importante, muy importante la facilidad que tengas de llegar al sitio del evento, ¿no? En Perumín, por ejemplo, había propietarios de minas que por sí manejan una economía más grande incluso que algunos países. Estos señores llegaban en sus aviones y querían ir del aeropuerto al campo ferial, pero de alguna u otra manera, no querían un helicóptero, ¿no? Y hay que darles facilidades. He visto campos feriales en otros lugares del mundo integran dentro del campo ferial un hotel 5 estrellas, lo concesionan y tienen sus hoteles 5 estrellas y la gente se aloja ahí, come ahí, etc. Del movimiento económico les podría hablar muchísimo más, pero no quiero aburrirlos por el momento. Gracias, Javier. Estimado Benjamín, la APEC ha permitido que el Perú se posicione frente a una audiencia global. En tu opinión, ¿cómo evalúas que este evento ha impactado en las relaciones comerciales y económicas del Perú y en general con las economías de Asia y Pacífico? Bueno, el impacto es indudable. Primero habría que ver lo global, ¿no es cierto? Los países miembros del foro APEC son más o menos poco más del 30% de la población mundial, pero más del 52% del Producto Bruto Mundial. Y el hecho que el Perú forme parte de esa liga, de ese grupo, es algo que resalta por sí mismo. Colombia no es parte, por ejemplo, ¿no? Chile, bueno, siempre está ahí Chile.
Pero ese es un punto, y eso es en buena medida, creo yo, a la ubicación estratégica del Perú, porque su ubicación en el Pacífico y en Sudamérica le permite todo eso. Y en el campo, yo te diría, internacional, legitima mucho al país. Porque mientras nosotros, por ejemplo, en la semana de la PEC, hubo una intentona para frustrar, para hacer quedar mal al país, y movilizaron transportistas y crearon un discurso de extorsión, hubo un gran esfuerzo, porque a sabiendas de que esto se ve en el exterior, es un espejo, ¿no es cierto? Entonces querían dar una imagen del país de violencia, de extorsión, de inseguridad, de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, pasaron mucho a las víctimas de las protestas de enero, hubo toda una estrategia. Pero, cosa curiosa, más que curiosa, esa falta o pérdida de legitimidad interna se compensa largamente con la legitimidad internacional. Porque que vengan al Perú a legitimar al gobierno de la señora Boluarte, que venga el presidente de China, el hombre más poderoso del mundo, sin lugar a dudas, que venga Biden, que venga el primer ministro de Japón, el de Australia, el de Canadá. Entonces, era darle un espaldarazo. Contrastaba, y por supuesto en la dinámica política interna, eso era mal visto. Pero todo eso, finalmente lo que se vende, lo que sale afuera. Y cualquiera que ve que al Perú llega el presidente de Estados Unidos, junto con el de China, junto con el de Australia, el de Canadá, bueno, las protestas internas no pasan de ser un grupo de revoltosos. Y eso afianza muchísimo la posición de Perú, porque le da una imagen, es como está jugando en las ligas grandes, o sea, está ahí, ¿no? Aunque sea un país chico, pero está ahí. Muchas gracias. A propósito de todo el impacto, de la magnitud de autoridades que hemos tenido en nuestra casa, en el país, con la llegada además de miles de delegados de diversos países que han estado aquí y medios de comunicación internacionales que han cubierto el evento de inicio a fin. Teresa, en tu opinión, la infraestructura que tenemos, los servicios turísticos que ofrecemos, en tu opinión, han estado a la altura? Y de no ser el caso, ¿qué aspectos consideras que deberían fortalecerse para poder aprovechar al máximo este tipo de actividades? Bueno, estar a la altura, por supuesto que para un grupo pequeño quizás sí se puede abastecer hoteles de 5 estrellas, pero la realidad es que nosotros sabemos que falta bastante. El tema que comentaba Javier, el tema de vías de acceso, por ejemplo, para una locación con interesante potencial como es el Perú, realmente lo que nos falta es tener esas vías de acceso fáciles, ¿no? Simples, poder llegar a un sitio, al otro, sin tener que pasar por este tráfico que realmente te vuelve loco en una ciudad, peor aún si es una ciudad pequeña, es un tráfico mucho más condensado, ¿no? Pero además, la calidad de hotelería que tenemos, por ejemplo, acá en el Perú, en la capital, por supuesto, Lima, Cusco tienen hoteles 5 estrellas muy lindos, quizás hay más lindos a nivel mundial en otros lados, sí puede ser, pero con muy buena categoría, con muy buen servicio, pero también hay que reconocer lo que nos falta a nosotros como sedes locales. Sí es necesario tener un poco mejores estándares de calidad, y eso es poco a poco, eso es paso a paso. Tenemos muy buenos ejemplos latinoamericanos a los que podemos recurrir, pero creo que hemos dado la talla. A mí me parece que ha sido algo muy positivo, que la gente, como bien dices, que haya venido y que haya podido experimentar la experiencia Perú, porque es distinto a lo que uno puede ver en la televisión, en la noticia, o algo a que tú mismo lo puedas probar, ver, saber que no es un país en realidad conflictivo. Hay ciertas complicaciones en el país como cualquiera, pero que hemos podido atenderlos bien. Yo creo que la mayor parte de gente se ha ido contenta, y especialmente sabiendo que Perú tiene una gastronomía riquísima. Yo creo que cualquier cosa negativa, con un buen plato de ceviche o un adobito un rocoto relleno con su pastel de papa, todo se arregla. Pero sí, creo que de todas formas hay que hacer algunos puntos como para poder mejorar, ¿no? Siempre hay. Muchas gracias, Teresa. Más o menos en ese sentido, Javier, normalmente cuando uno ve desde afuera, ciudadano común y corriente, tiene una perspectiva distinta a quien, por ejemplo, tiene vasta experiencia en la organización y realización de convenciones. El ojo crítico es distinto.
En esa línea, tras la realización de este evento que ha sido a una escala internacional y con tanto alcance, ¿qué aprendizajes crees tú que deberían ser aplicados no solo para esta, sino para futuras convenciones y conferencias internacionales en donde nuestro país sea sede? Muy buena pregunta. Hay un video donde hay un embajador que se da un tropezón, ¿cierto? Sí. Eso no debe pasar. No debe pasar. O sea, debe haber un ingeniero de seguridad que sea el 3, de dónde se coloca la alfombra, la forma en que se coloca la alfombra, quién se va a parar ahí, cómo se debe parar. Eso se ve y se ve con tiempo. Por ejemplo, he visto una grabación, no sé si han visto, a veces entran a un restaurante y cuando la gente habla y habla mucho, se oye tanta bulla que no puedes conversar con el de al lado, estás obligado a levantar la voz. Eso se evita con un material especial, con una madera laminada que se coloca en las paredes, que es microporosa. Nosotros no tenemos, por ejemplo, profesionales en ingeniería de sonido aquí. Y sí hay gente, eso se estudia, la gente se prepara. Y esos pequeños detalles, como una buena fibra óptica, velocidad en la conectividad, esos detalles son los que hacen la diferencia, los que hacen que un lugar sea más elegible que otro. En cuanto a lo físico, ¿no? Que es lo que me está preguntando, hay muchísimos factores más, ¿no? Pero para comenzar. Muchas gracias, Javier. Benjamín, en este foro, dentro de los comentarios más escépticos que hubieron al respecto, si bien es cierto se celebraban los avances, se visibilizó, por ejemplo, la adquisición de estos 90, los 90 vagones, me parece, eran 19 vagones, 90 trenes, algo por el estilo, que se gestionó entre el Estado de California, una empresa concretamente con la Municipalidad de Lima. Dentro de las principales críticas eran relativas a la capacidad que tiene nuestro país para poder implementarlo, para poder responder ante la oportunidad que se nos está presentando. Esto por poner un ejemplo, pero lo mismo aplicaría para el tema de la base espacial que se quiere construir en Talara, el hecho de que el puerto de Chancay, si bien es cierto ha sido inaugurado, está de momento a 1/3 de su capacidad todavía. En ese sentido la pregunta sería, ¿qué desafíos económicos crees que enfrentamos ahora mismo como país después de esta cumbre de la PEC, tanto en el corto como en el largo plazo? Mira, los desafíos económicos, que es lo que nos vivimos todo el tiempo, ¿no? Luego de la pandemia vino un decrecimiento económico, un aumento de la pobreza extrema. El déficit fiscal del año pasado ha llegado al 4%, nunca habíamos pasado la meta que se fija el BCR. Este año estábamos en 3.8, 3.4, se espera con el incremento de los recursos fiscales disminuye este déficit fiscal y el próximo año nos igualemos con la meta. Pero mira, la inflación debe estar en 2.5, hasta este año 2.4 probablemente, y el Producto Bruto Interno es probable que crezca 4%. O sea, como que la economía del Perú se ha acomodado y se espera que en lo sucesivo se acomode aún más. Entonces el desafío económico inmediato es la formalización y las relaciones, lo han dicho en la PEC también. Me parece que lo ha dicho el director ejecutivo de JP Morgan, bueno, uno de los directores ejecutivos que llegó, que el impacto de la sobreregulación, por ejemplo, afecta hasta 2 puntos de crecimiento del PBI. Y hablamos de economías mucho más desarrolladas, ¿no? Entonces uno dice, si eso nos impacta en 2 puntos, en el Perú debe impactar si quieren 3, yo digo, ¿no? O quizás hasta 4. Entonces si crecemos 4, y es un sistema que, bueno, gracias a Dios a la tecnología en esta era que estamos entrando, también se ha hablado mucho de la PEC, de inteligencia artificial, y se ha firmado incluso una carta de intenciones para la formalización de las economías. Se espera que esto, creo que uno puede ser optimista, siempre y cuando las decisiones políticas son fundamentales. O sea, no se puede hacer nada si no hay una voluntad política. Entonces, cualquier desafío que tengamos, sabemos que tenemos pobreza, sabemos que tenemos que bajar el déficit fiscal, que acabar con las regulaciones, lo sabemos, pero no vamos a hacer nada si no hay una voluntad política. Y lamentablemente, lo que vivimos en los últimos años en el Perú es una ausencia total de voluntad política. Probablemente la última voluntad política que se haya visto en el Perú fue la de Alan García. Quizás Fujimori y Alan García, y ahí acabó la voluntad política.
Todos los demás han estado surfeando, flotando, dejando que las cosas sigan y tratando de mantenerse. Si no hay esa voluntad política, si no tenemos líderes que se compren el pleito, que tengan una visión clara y que estén dispuestos a pagar la factura, creo que es el desafío más importante. El más importante, más aún, disculpa que me extienda, porque el próximo año la economía se va a ver afectada por el tema electoral. Como es año de vistas electorales, van a empezar los discursos de otro lado, ¿no? La gente que cree que el dinero llueve o que crece por generación espontánea. Entonces, mantener un discurso coherente y fuerte en esto creo que es fundamental. Justo en eso último que ha mencionado Benjamín va algunas de las preguntas que ya nos están haciendo a través de redes sociales. Voy a leerla en un minuto. Quiero cerrar con algunas preguntas, pero también un poco tomando eso, ¿no? Y haciendo alusión a que mencionabas la realidad del sector local, no solamente el de Lima. En ese sentido, Teresa, ¿cómo pueden las autoridades y empresas del sector turístico garantizar que el impacto de eventos como por ejemplo el APEC, este último que ha sido, no se limite únicamente a la ciudad sede, sino que se extienda también a otras regiones del país? Bueno, mira, me has dejado con intención de comentar algo. Adelante. El tema es voluntad política realmente. O sea, creo que por ahí va mucho de las cosas que nos podrían hacer avanzar como, no solamente como país, sino especialmente como temas locales, ¿no? En muchas ocasiones tenemos políticos que normalmente siguen la ola. Me parece que esa es la forma, lo que acabas de decir es cierto. Que siguen la ola, que no se compran un pleito. Comprarse un pleito significa justamente, a ver, ¿qué es lo que tenemos que desnudar la realidad? Decir, oye, esto está mal, esto no funciona, ¿cómo hacemos para que funcione? ¿Cómo hacemos para que realmente las cosas se puedan dar? A mediano o a corto plazo, que realmente, por ejemplo, la gente que ha venido a este foro aquí a Arequipa, yo estoy completamente seguro que lo que dice Javier es real. La gente cuando se toma una foto de la ciudad de Arequipa, que es una foto linda, no solamente con la parte natural, sino también tenemos una catedral hermosa, una plaza preciosa, la plaza de Yanaguara, que en fin, sitios lindos. Yo creo que queda con la intención de regresar al siguiente año, y esto que dije que es el 40% regresa con la familia, eso puede ser a mediano plazo. Yo creo que la gente que haya podido venir, disfrutar de Arequipa unos cortos días, si hemos hecho un buen trabajo en ese APEC, pues entonces van a regresar el próximo año. Y esta estadística lo que quiere hacer es justamente fomentar que la gente sepa lo importante que es que todos tengamos el chip de cómo tratar bien, y tratar bien no solamente es sonreír, sino también es la forma de servicio, el tema del tráfico, o sea, absolutamente todo tiene que ir acompañado. De ser así, si nosotros hicimos un buen trabajo en esos días que estuvieron acá, la réplica es al año siguiente. ¿Y cómo hacer para que esto no solo se quede en el local, en la parte local o en el sitio donde fue, sino más bien se pueda replicar? Yo creo que el Perú tiene una forma de trabajar muy simpática, que es siempre mostrando los atributos naturales que tenemos, los atractivos naturales que tenemos, y que no necesariamente están en una sola ciudad o en la ciudad sede o especialmente en la ciudad, sino más bien están en los pueblos aledaños. Y eso creo que también habría que tomarlo como experiencia para las siguientes veces, ¿no? ¿Cómo hacemos para explotar esto de mayor forma? Totalmente. De hecho, a propósito de ello, se mencionaba, no recuerdo qué técnico lo mencionó, pero decía que una de las principales brechas que tenemos nosotros como país, incluso a nivel de conflictividad, es la infraestructura de transporte. Darle solución a la infraestructura de transporte, a la transitabilidad, a los accesos, permitiría de que el impacto y el alcance de eventos de esta trascendencia salpiquen, digamos, mucho más allá de la sede central. En esa línea también, teniendo en cuenta la experiencia que has tenido, Javier, y los eventos y los foros internacionales que se han realizado aquí en Arequipa, si hablamos en términos de infraestructura, ¿qué avances, y a raíz de esta experiencia, consideras tú que deberían priorizarse en el país y en la ciudad
para facilitar la organización de eventos de alto perfil como este, por ejemplo? Muy buena pregunta. Básicamente el aeropuerto. Primero el aeropuerto. Todos llegan por avión. Eso es fundamental. Si se va a hacer el aeropuerto de La Joya, que se haga ya y de una vez. Eso es lo primero. Lo segundo es el impacto que ha tenido en la PEC con el puerto nuevo, son las vías de comunicación, las vías de acceso por carretera, ¿no? Yo gerencio una empresa de agroindustria que hace alimentos y todo se trae de los puertos por la carretera. Y las carreteras son ya intransitables con la cantidad de camiones que hay ahí. Nosotros movemos 5.000 toneladas al mes. Imagínense la cantidad de granos, una empresa. ¿Cuánto más movimiento generará un puerto tan grande que me he enterado hoy día que se han publicado las tarifas, que son, le comentaba a Teresa y a Camín, que son 38-39% más baratas que las del Callao? O sea, eso quiere decir que va a haber muchísimo flujo de transporte, ¿no? Las vías terrestres. Hay un proyecto también que está hablando de un tren bioceánico, ¿no? Que todavía partiría de Brasil y llegaría a Perú, pero lo quieren hacer un poquito más al sur, ¿no? Algunos dicen que saldría por Hilo y otros dicen que quiere salir por Valparaíso. Lo ideal es que salga por Hilo un poco más arriba, ¿no? Y ya, eso es lo que se necesita, transporte básicamente. Bien, muchas gracias. Benjamín, muchos políticos, comentaristas, analistas, periodistas, medios de comunicación, influencers, han hablado de que la PEC marca un antes y un después en nuestra realidad nacional, con la expectativa, por supuesto, de que el gobierno sepa despabilar a raíz de esto, pero sí se preguntan sobre, a raíz de este evento, cómo ha cambiado la participación de nuestro país en materia geopolítica, por ejemplo. ¿Cuáles son los principales cambios? ¿Qué cambio ha generado en nuestro país la participación y el haber sido sede de este foro? ¿Qué hay que tener en cuenta a partir de este momento para poder estar a la altura del desafío? Bien, mira, yo partiría diciendo que los países no tienen amigos. Es una frase muy común, los países tienen intereses. Un país serio tiene intereses, no tiene amigos. Y desarrolla su política exterior fundamentalmente en razón a los intereses, no a valores. A ingenuidad, creo que por valores. Eso explica, por ejemplo, también cómo en el último APEC, Biden, que está de salida ya en casi el último día, porque es el presidente de China. Y cuando regresa a Estados Unidos dice que le interesa mucho, que siempre le interesó Sudamérica. Sin embargo, no ha venido, porque se ve forzado. Y cuando Blinken habla, Anthony Blinken llegó y dice: mira, desde que hemos firmado el TLC con el Perú, la economía, el comercio ha crecido más de 120%. Pero no es casual que el lema de la PEC que hizo el Perú era empoderar, crecer, incluir. Empoderar, incluir, crecer. También ha sido tomado, por ejemplo, por también está siendo cerca del primer ministro de Canadá, cuando dice que ninguno de estos foros, ningún tratado, ningún libre comercio tiene sentido, ninguno. O sea, ¿para qué lo hacemos? Para que llegue a toda la gente, para que alcance a todos. Y eso es incluir, y el crecimiento solo tiene sentido si se concibe así: empoderar, incluir, crecer. Y no es casual tampoco, yo creo, en ese sentido, y también por el mismo en el puerto de Shanghái, que uno de los acuerdos con China, una de las cartas de inversiones, es desarrollar proyectos viales en conjunto. Hablando de Arequipa, ¿cómo es posible que la salida de Arequipa al sur, al norte y al oeste sea una pista de 10 metros de ancho, de 33 kilómetros, en la que se paga el peaje más caro de la tierra? $30 por 33 kilómetros. Eso, o sea, no solo es irracional, no solo es abusivo, no hay un adjetivo que pueda calificar eso. Y la inacción, la falta de autoridad, de empoderamiento también, como se dice, nos lleva a eso, ¿no? Nos lleva a eso. No hay una valorización social del tiempo. Por ejemplo, hablas de los desafíos. Uno dice, bueno, 1 hora y media en la carretera, 1 hora y 10. ¿Ah, sí? ¿Cuánto cuesta 1 hora hombre de trabajo? ¿Y cuántos son millones de horas hombre? Entonces, una obra, por ejemplo, cuando se emplea la variante de Uchumayo,
que se extendió el trabajo a 3 años, uno dice costó 100 millones, mentira, costó 1.000 millones, si se valoriza el tiempo socialmente. Entonces por eso va el tema, yo creo, de la PEC y los desafíos fundamentales. Nosotros finalmente cuando nos ven como un global, nos ven como un conjunto, no nos ven puntualmente, Y una cosa son los líderes, la reunión de líderes, que son los presidentes que llegan con sus escoltas y no se juntan con nadie, y otra los preparativos en el que hubo la reunión en la Universidad Católica de Santa María en mayo de los ministros de Mujer y de... ¿Cuál fue? De Cultura, creo, bueno, no me acuerdo. Y ellos sí llegan con sus familias, como dice Javier, o llegan solos. Como llegan por trabajo, todos hacen la promesa de volver en plan de divertimento con sus familias, ¿no? Entonces es un asunto complicado, pero no podemos, digamos, soslayar esto a los intereses de los países y los desafíos que se vienen. La inteligencia artificial ha sido un tema capital en esto y que va a influir muchísimo en la administración pública, va a influir decisivamente en la seguridad y en todo. Ese es un desafío al que tenemos ya a las puertas, digamos, ¿no? Muchas gracias, Benjamín. Para quienes nos están escuchando a través de las redes sociales, frente a nosotros también hay un público presente. Quienes quieran formular una pregunta a partir de este punto, vayan pensando qué les gustaría preguntar, comentar o opinar. Le voy a dar lectura bueno, voy a parafrasear una de las preguntas que nos ha hecho Alex Torres al panel en general. Tiene un poco algunas notas de proyección política, y es que en este foro Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, enfatizó las bondades del capítulo económico de la Constitución del 93 como una garantía para este desarrollo económico que hoy el Perú está experimentando, a pesar de sus crisis políticas que pudiera tener. Pero también existe la preocupación de que estamos a puertas de entrar nuevamente en elecciones nacionales y regionales, todo el mismo año, 2 elecciones, una elección en 2 partes, digamos. Frente a esta situación y la oportunidad que ha representado el APEC y con todo lo que ello conlleva, existen amenazas permanentes precisamente a modificar las reglas de juego. ¿Cuál creen ustedes que debería, o cómo creen ustedes que debemos, como sociedad, abordar esta coyuntura, este escenario electoral de cara al 26, y también cuál sería su posición, su opinión, su parecer respecto de aquellas agendas que lo que plantean es precisamente cambiar las reglas de juego, concretamente del capítulo económico de la Constitución? Si gustan, puede ser en el orden en el que sea preguntado. Bueno, yo creo que la forma siempre será el tema de educación. O sea, realmente hay que educar y hay que compartir ejemplos de países que ya viven en otros estilos y en otras formas, y que nosotros nos podemos comparar ciertamente. Ejemplos que no necesariamente son tan positivos, ¿no? Pero esto no nos debería, y creo que eso siempre nos agarra tarde, espero que esta vez no, pero siempre deberíamos de hacerlo todo el tiempo, compartir experiencias, saber que efectivamente hay posiciones distintas, pero cambiando las reglas de juego probablemente no se llegue a buen puerto, más bien al contrario, podamos también tener mayores desafíos. Pero creo que todo se basa en que nosotros debemos de educar siempre, y de educarnos, o sea, no solamente es educar, sino también saber qué cosa es lo que está pasando en otros lados, cómo nos podemos comparar. Creo que hasta de las cosas más pequeñitas, ¿no? De las cosas más simples, creo que uno puede ir haciendo incluso formación en casa, ¿no? Creo que así se puede evitar grandes catástrofes, si es que uno va compartiendo la formación desde la mesa. No se necesita una gran plataforma, un partido político, no, se necesita tener voluntad hasta en casa. En casa podemos conversar con los niños, explicarles cómo son en otros países, qué está sucediendo acá, por qué yo tengo esto y por qué la otra parte está sufriendo así, o por qué tenemos tantos migrantes, en fin, ¿no? Pero creo que eso es básico. Muchas gracias, Teresa. Javier. A mí me gustaría comentar algo respecto al tema. Miren, cuando tuve la oportunidad de evaluar una inversión que iba a hacer el grupo en China, y una de las cosas que me llamó la atención era la estabilidad. Tú podías predecir lo que iba a pasar ahí, no obstante un régimen como el chino, que es criticado por
no respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera. Tú firmabas un contrato parecido a los contratos ley o contratos de estabilidad tributaria como los que tenemos acá, donde te garantizaba una estabilidad tributaria, ¿no? Un contrato que puede estar respaldado o sustentado en una corte internacional. Eso podría servir como un instrumento para garantizar una inversión a largo plazo. Hablábamos hace un rato de la voluntad política. La voluntad política yo le tengo mucho miedo, la verdad. Le he visto actuar aquí en nuestra ciudad y deja mucho que desear. No conozco, me da mucha pena ver noticias que allanan la casa de una autoridad para buscar pruebas y pasa esto y pasa el otro. Eso debe estar exento, ¿no? De una situación así. El PCR se ha mantenido, el ARRE sí, porque tiene autonomía en la Constitución. Cambiarla sería una locura. Y es lo que ha hecho que el país lo que es ahora. Muchas gracias. Benjamín. Yo coincido bastante con Teresa, es un tema de educación. Yo, dentro de mi experiencia laboral, fui un año director regional de educación. Y me interesé bastante en el tema, obviamente tenía que interesarme. Y el problema, hasta donde yo lo veo, es el adoctrinamiento que sufren los chicos en la escuela. Y el desconocimiento de lo más elemental. Yo pongo un ejemplo a mis alumnos siempre. Tengo mi celular, digo, si suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer. No quisiera que se caiga, pero ¿por qué se cae? Por la ley de la gravedad. Es una ley. Es independiente de mis deseos. En los planes curriculares, en la escuela peruana, se les quiere meter ideas de género, de déjala decidir, cosas que corresponden a los padres. La educación sexual de los niños corresponde a los padres y se obvia lo que es importantísimo, que es la economía. Porque si en primer grado, en segundo grado se les dice nada más a los chicos, se les enseña, sabes que el dinero no llueve y estos papelitos no tienen un valor intrínseco, porque hay un papelito verde que vale más que un papelito rojo, porque el papelito verde es $1. ¿Y por qué? Si ambos son papelitos, porque uno vale más que el otro. Si se hace entender al niño desde chiquitito eso, que la economía tiene leyes, y si hay muchos papelitos valen menos, y si hay pocos papelitos valen más, como las papas. O sea, las leyes básicas de la economía, no vamos a tener ese problema, porque el niño en edad adulto va a entender que no hay magia. Esto de la economía no hay magia. Obviamente, el tema de la seguridad jurídica y la predictibilidad, que son los fundamentos fuertes de nuestra Constitución, los artículos 52 y 60, los contratos de ley y sobre todo la prohibición de que el BCR financie el déficit fiscal, que es fundamental, esa prohibición fundamental, y la autonomía de su directorio, por supuesto que ha ayudado y contribuye, pero las normas también se pueden cambiar. Pero si se adquiere, digamos, si se aprende lo esencial, ya no estaríamos discutiendo sobre esta amenaza del cambio de normas. Y respecto al régimen político, la experiencia que contaba Javier, la gente confunde también. Confunde mucho el régimen político con el régimen económico. Son cosas completamente diferentes. Douglas North ya decía, no hay una relación entre democracia y crecimiento económico. Ponía como ejemplo al mejor alumno de Sudamérica, que es Chile. Su crecimiento económico no se produjo bajo reglas democráticas. Y los tigres asiáticos, ninguno surgió con reglas democráticas. Y Chile la maneja el Partido Comunista, pero es el país más capitalista de la Tierra. Porque hayan entendido que hay una diferencia entre el régimen político y el régimen económico. Acá lamentablemente algunos sectores anarco-indigenistas, ecotribalistas, consideran que debe haber un liberalismo político y con un, qué sé yo, un socialismo económico. Esa misma no es posible. No es posible porque el suelto del vaso se va a crear. Hay leyes que lo impiden. Y eso es difícil porque hay un adoctrinamiento muy fuerte en la escuela, muy fuerte de victimización y de todo. Y la única forma es con la educación. Gracias, Benjamín. No sé si alguien de los que se encuentra aquí presente quiere formular alguna pregunta o comentario. Si no, pasamos a leer otros que nos están colocando aquí en redes. Levante la mano en caso de que alguien quiera hacer un comentario, hacer una pregunta. Adelante. Su nombre y la pregunta, por favor. Buenas noches. Freddy Perretía.
a todos. Quería hacer una pregunta a Javier. ¿Qué opinión le merece, Javier, el hecho de que Cerro Juli ha sido traspasado al gobierno regional? Con la experiencia que tiene el gobierno regional, que es muy eficiente, yo creo que es un retroceso, porque este ha sido manejado por una entidad empresarial con mucha responsabilidad. Quisiera escuchar tu opinión, Javier. Bueno, obviamente me parece fatal, yo no pienso que el sector político pueda manejar de manera empresarial un centro de eventos internacional con lo que se está haciendo. Es más, nosotros hemos entregado el campo el día 4 de noviembre. Sé que había un evento de AVIT, que es la Asociación de Viajes y Turismo, un evento internacional que ya no se ha podido hacer ahí, se ha hecho en otro lugar. Sé que venían otros eventos más y están cambiando el lugar. Y ya ha pasado un mes y la ciudad ha dejado de tener ese tipo de eventos, ¿no? Espero que pronto tomen decisiones y que pongan en marcha la rueda que se les ha dejado, porque estaba completamente armado, ¿no? Se ha dejado absolutamente todo, desde los equipos de luz trifásica que han permitido instalar hospitales, hasta tanques de agua, hasta vehículos, computadoras, absolutamente todo. Entonces no hay excusa para que a estas alturas no esté funcionando. No la hay. Lo han anunciado meses atrás. Es decir, debería estar funcionando al día siguiente que se entregó. No hay explicación alguna. Bien, gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Voy a leer dos más de las redes sociales antes de pasar a las palabras finales. Pero si hubiera alguna más de los presentes, ok, adelante, su nombre, por favor. Soy José Alonso Calieres. El punto que comentabas, Benjamín, de efectivamente los estados tienen intereses, ¿no? Pero también en el contexto que estamos viviendo vemos que está muy vinculado cada vez más a las culturas. La elección en Estados Unidos, el giro que está en Europa, muestra una reacción de Occidente, por decirlo así, de afianzarse, decir, oye, estamos aquí, recuperemos nuestros valores, nuestras tradiciones y con eso vayamos, ¿no? A mí sí me preocupa en términos de APEC, me preocupa la preponderancia china, que es un país absolutamente carente de sentido ético más básico. No digo que los otros lo tengan, pero sí creo que nosotros tenemos que preocuparnos un poco de manejar también nuestra geopolítica de forma de que estemos más cerca de los afines, de construir incluso un espacio hacia Hispanoamérica más fuerte, ¿no? Estamos en un vaivén político muy complicado en Hispanoamérica en las últimas décadas, pero me parece que mirarnos así como ahora decimos los tigres del Asia, como decimos eso, me parece que todavía me parece percibir una expectativa casi absoluta de lo que nos pueden dar los otros y no nos damos cuenta del enorme potencial que tenemos nosotros como hispanoamericanos, incluyendo Estados Unidos inclusive, incluyendo Brasil, de lo que podemos dar al mundo en términos también de nuestros valores, de nuestra manera de ver la vida, de esas fortalezas que tenemos. Sí, mira, el punto es interesante. La cultura, la básica es la cultura. Yo recuerdo cuando la señora Boluarte llegó a China, en el discurso de bienvenida que le da así, enfatiza la posición de Dina Boluarte como representante de una cultura milenaria. Con eso China está diciéndole a Estados Unidos, mira, tu cultura tiene 200 años, 220, o sea, no eres nada. El Perú tiene como cultura más de 5.000 años, carajo. Y lo mismo respecto a la India, o sea, es una forma, la diplomacia se maneja con esos recursos. Y cuando he venido acá también ha tratado mucho el tema cultural, pero una perspectiva diferente. La perspectiva es respeto a las culturas. Mira, siempre lo tiendo a repetir lo que dicen en clases, ¿no? Cuando llegaron nuestros antepasados españoles a conquistar a nuestros antepasados indígenas, a colonizar, llegaron con un discurso, traían la palabra de Dios.
su justificación ética era llevar la palabra de Dios. Cuando ves el colonialismo europeo del siglo XVIII, Reino Unido, hasta Holanda tenía colonias. Cosa curiosa, no con una palabra en inglés, otro tema. ¿Cuál era el pretexto de ellos? Llevamos la civilización. Si ven los periódicos de la época, ¿cómo justificaban su colonialismo? Llevamos la civilización. Bueno, el discurso ahora es llevamos democracia y derechos humanos. ¿Ya? Es el discurso dominante. Entonces, esto va a cambiar indudablemente y está cambiando. Porque ese mundo casi unipolar, mantenido por Occidente, nos guste o no nos guste, está en franca caída. Mira la situación de Alemania, mira lo que está en Europa, cómo subió la energía en Europa. Europa ha perdido absolutamente toda competitividad. Nos guste o no nos guste, no nos gustan los chinos, el mundo es de ellos. La mayor inversión. Mira, la economía peruana, hace un rato hablábamos de los impactos, ¿no? El 68% de las exportaciones del tráfico comercial del Perú es con los países de la Perú. 68%. Entonces, esa es la realidad. Siempre nos movemos en un deber ser y un ser. Los estados, los países trabajan sobre un ser, sobre el ser de las cosas. Yo insisto mucho en eso, no tanto el deber ser. Y respecto a los valores, que tú hablabas de los valores, yo no creo honestamente que Occidente esté en la condición de exportar o de fungir de abanderado de la moral. Sociedades que han legalizado el filicidio, que le llaman aborto, sociedades en que han hecho de la familia, han acabado con la familia, sociedades que bajo el Estado laico, independiente, favorecen el, entre comillas, derecho a la blasfemia. Entonces, no creo honestamente, mi posición, que nos puedan dar muchas lecciones de moral, francamente, ¿no? Yo creo que cada país, cada sociedad, cada subcultura tiene su forma de entenderse y sí creo en el respeto. La clave del liberalismo, el valor fundamental del liberalismo es la tolerancia. Y esa tolerancia debe darse entre países. No hay un pensamiento único. Pues, ¿por qué tiene que haber un pensamiento único? ¿Por qué? Si un país le da la gana de tener un rey, que tenga un rey, pues. Si es el derecho a la libre autodeterminación. Pero no le va. Por eso te puse el ejemplo del colonialismo. Bien, gracias Benjamín. Voy a dar lectura ya no a dos, sino a una pregunta que ha hecho. Ok. Una pregunta que nos han hecho a través de redes sociales, Shirley Takusi. Es comentario-pregunta, en general también para el panel, para que puedan responderlo brevemente. La PEC también se dio en un contexto de protestas sociales, en el marco de la inseguridad ciudadana, un problema que creo que nadie puede negar porque se ha terminado convirtiendo en un problema transversal casi a todo lo que hacemos. Apenas se fue la PEC. Sí, y no obstante, se cuestiona la forma de la protesta y cómo esta forma de protesta puede terminar afectando negativamente el impacto que de otra forma sería positivo en todos los términos. Y me pone como ejemplo que actualmente, de hecho, se encuentra bloqueada la carretera Panamericana Sur y ya lleva una semana bloqueada, y que obviamente esto genera un corte total en la cadena de suministro para un tercio del país. Y que si a raíz de esto, del puerto de Chancay y demás, ¿cómo debe proceder el país o cómo deberíamos de alguna manera cambiar el chip a la hora de protestar o responder frente a este tipo de manifestaciones, cuyo impacto evidentemente es en la economía, en el turismo, en las convenciones, en la forma como internacionalmente somos vistos como país? Si de repente de forma breve pueden hacer un comentario y una respuesta al respecto. Teresa. Yo creo que ese es un gran desafío. Ese es un desafío que toca afrontar y que no debemos dejar pasar. Realmente en el caso nuestro, que mi tema es el tema turístico, para nosotros es muy complicado tener siempre este tipo de manifestaciones. Ahora fue por el tema de APEC, después fue por el tema de los mineros y será por reconstrucción civil. Entonces va sucediendo que vamos teniendo una fama internacional, que es un país que tiene siempre conflictos.
y eso es un problema porque la fama no se la puede uno ganar o mejorar fácilmente, especialmente tratándose de países, que están un poco lejos y que planifican sus viajes con tanta anticipación. Es por lo que es necesario que tengamos en cuenta que las protestas, por supuesto, sí, todos tenemos derecho a protestar, pero hay formas. Yo creo que eso, vuelvo a repetir, es educación de casa, es desde lo básico, que desde que estamos en una mesa aprender a respetar espacios, desde que estamos en una discusión aprender a respetar la opinión de uno o del otro. Y particularmente yo creo que sí, en ciertos puntos hay que tener mano dura, porque cuando uno no tiene este aspecto de comprarse el lío, que eso es un tema también muy interesante, comprarse el lío político, voluntad política, y vuelvo a citarte, creo que pueden dejar, eso es un gran problema, porque al dejar pasar se vuelven a suceder, ¿no? Creo que por ahí va el tema. Gracias, Teresa. Javier. Yo creo que en Perú pasa que la gente no sabe dónde termina lo suyo y comienza lo otro. Por eso es que tenemos parques cercados, vías cerradas y no pasa nada, ¿no? Y eso lo toleramos todos los días, vemos cómo para el bus y se va la gente a mitad de la cuadra, etc. Desde que comienzan esos pequeños desmanes, nos acostumbramos a tolerar lo que ya no es normal. El bloquear una vía, el interferir en el derecho del otro. Protestar está bien, todo el mundo tiene derecho a protestar, a intercambiar ideas, son las ideas las que se combaten. La gente antiguamente se reunía alrededor del fuego, ¿no? Y exponían sus ideas. Y no quemaban a que daba la idea. Las ideas son las que se queman y se elige la mejor. Mientras no seamos lo suficientemente civilizados, como en algún momento ocurrió con los cavernícolas, dejaron de discutir quemando al que daba la idea para comenzar a decir, oye, yo pienso blanco, verde, escogemos la gris y hacemos esta, no vamos a cambiar. Entonces, creo que es muy importante la educación, como dice Teresa, como acentuó Benjamín, y también la mano dura. Lamentablemente la mano dura. Nuestro país todavía no es lo suficientemente civilizado, así tengamos 5.000 años de cultura para tomar algunas decisiones tan simples como esas, ¿no? Gracias. Benjamín. Mira, la violencia está en todas las sociedades. Vemos los chalecos amarillos en París, las protestas que hubo en Chile hace unos 6 años fueron terribles, que llevaron al proceso constituyente, mucho más violentas. No hay que tener tanto miedo, creo yo, a la violencia que se da en las sociedades o las expresiones, pero sí a la respuesta que del Estado. El Estado debe hacer entender que tiene el monopolio de la fuerza. Y una cosa es protestar y otra cosa es el delito. O sea, quien lanza una piedra con una honda a un policía es un intento de homicidio. La gente se olvida que David mata al gigante Goliat con una honda. Al gigante Goliat. ¿No? Se olvidan. O sea, es un arma. Y las lesiones de los policías en protesta, la mayoría son fracturas de la canilla. Entonces, nada, hay un sistema regulatorio, hay leyes, pero aquí tenemos un problema que para mí es medular en el país, que es el sistema de administración de justicia. El sistema de administración de justicia, a mi entender, es la piedra angular de las desgracias nacionales. ¿Por qué? Porque genera impunidad en la corrupción, genera impunidad en los delitos, genera impunidad en la minería informal, en el narcotráfico, en el tránsito, en todo, absolutamente todo. Un fiscal no denuncia, si denuncia mal, un juez absuelto. O un juez abusivo interpreta la ley como le da la gana para hacer warfare, para hacer a los enemigos políticos. A mi entender, quizás estoy hablando como abogado, desde mi perspectiva. Gracias, Benjamín. Antes de sus palabras finales, tenemos un comentario, pregunta más, que la va a formular, entiendo, el alcalde Sergio Bolívar. Buenas, ¿cómo estás, Teresa, Javier, Benjamín? Bueno, Cristian, felicitarte una vez más por la organización de este tipo de conversatorios, de foros, que yo estoy absolutamente seguro que van a ir creciendo en tamaño y llegada. Sin embargo, aparentemente lo pequeño del auditorio acá, ¿no? Porque estoy seguro que esto va a ser replicado mucho más en las redes, no
no quita que se estén tratando temas fundamentales y debo decirles que con mucha profundidad. Coincido plenamente con Benjamín, con Teresa, cuando han hablado del tema de la educación como algo fundamental, que hay que cambiar el chip justamente a nuestros chicos de 14, 15, 16 años que llegan con un gran desconocimiento, sobre todo en temas económicos a la universidad, y a veces con cierta incapacidad de poder llevar adelante emprendimientos propios. Cuando hablamos de país, hablaste tú ahora último de la mano dura, y yo sí creo que definitivamente en un país con las características de falta de ejercicio del legítimo derecho de coerción que tiene todo Estado, no lo ejerce, y la prueba está en el ejemplo dado, las carreteras bloqueadas, y el Estado no puede. Yo lo llamaba Colin Sim hace 2 días y dije, sigue cerrado Ocoña y los otros 3 puntos, pero no solamente esos puntos. Dice, alcalde, ¿qué puedo hacer? Son 10.000 que tenemos allí, 10.000 revoltosos, con piedras, con palos, con armas, ebrios. No podemos, son 10.000, no podemos, sí, logísticamente no podemos. Y me preocupaba, casi no le contesté, casi colgué, un poco pasmado, porque claro, una cosa es saber que no puede, pero otra cosa es que el mismo encargado de ejercer esa autoridad aquí, que es el general de la policía en la región, te diga que no puede, y que tampoco tiene órdenes de actuar a otro nivel. O sea, simplemente negociar con quienes ejercen la fuerza ilegalmente, negociar con ellos y permitir que por momentos abran o cierren. Educación, ejercicio de la autoridad. Y algo que se ha dicho textualmente, pero en alguna manera está en todo el mensaje de lo que han estado ustedes conversando, es el sentido de competitividad. Estas 21 economías, que como bien dice son 40% de la población, pero mueven el 60% de la economía mundial, tienen en promedio, creo este año, 3.5% de crecimiento, bastante por encima de la media mundial, que está en 2.9%, y mucho más de la europea, que está como en 2%, media estancada. ¿Y por qué en los países de la PEC el nivel de crecimiento del PBI es mucho mayor que en otras áreas? Porque en verdad el libre comercio, más allá de algunos avatares políticos circunstanciales de algunas circunscripciones territoriales, Singapur o países grandes como China, la economía de mercado con mayor o menor grado se aplica, ¿no? Y los tratados de libre comercio son la bandera de todos los días. Lo principal que debemos tener claro si queremos ser un país que vuelva a crecer por arriba del 5%, el año pasado no crecimos, este año con suerte llegaremos a 3%, con suerte, ojalá. Si queremos realmente crecer de una manera significativa, tenemos que estar por arriba de 5 o 6%. De otra manera, pueden pasar 20 años, 30 años y no podemos ni en sueños alcanzar a Chile, por poner a nuestro vecino más cercano. Y para ser competitivos, tenemos que dar lo que ustedes han dicho: estabilidad social, paz social que mencionaste, física, por así decirlo, y la estabilidad jurídica, que es fundamental, ¿no? Que más allá del país, de la ideología política que un determinado sistema tenga, un país tenga, garantiza que una inversión uno pueda aventurarse a una inversión importante. Entonces, si no otorgamos esa paz social, no la proyectamos, si no tenemos esa estabilidad jurídica y la garantía de esta Constitución, ¿no? Que yo sí la cambiaría, pero la cambiaría para hacerla más liberal, que debería ser más liberal y de alguna manera garantizar más, por ejemplo, la independencia del ser, entre otras cosas y otros mecanismos que lamentablemente no deberíamos aventurarnos en inversiones tan absurdas como esta de Talara, que 4.000, 5.000 millones gastados en una por petróleo, pero en una inversión que a todas luces ni siquiera tenemos el petróleo para procesar eso. O sea, es un absurdo económico que nadie en su sano juicio en el mundo empresarial haría, pero que el Estado se aventura alegremente cuando quiere jugar a ser empresario. Y todavía tenemos esas cosas, ¿no? Esas cosas que nos hacen ver que no somos tan liberales como creemos. O sea, seguimos siendo un Estado medio paternalista que hace inversiones absurdas. O
sea, tenemos que concentrarnos en educar a los jóvenes, quiero hilar las tres ideas, en que tenemos que volvernos un país más competitivo. Si no somos más competitivos, no vamos a poder crecer a 5 o 6%. Y si no crecemos a eso, no vamos a poder tener ni a diseñar campañas redistributivas o subsidiarias de alguna manera. No se va a poder. Tenemos que ser más competitivos. Que la experiencia de la PEC nos sirva para copiar a aquellos países dentro de la PEC que han logrado mayores resultados en pocas décadas, justamente siendo más competitivos. Y las políticas económicas que nos llevan a ser más competitivos son conocidas, no tenemos que descubrir la pólvora, están allí en el mundo entero, se han practicado en los últimos 50, 80 años. Ojalá que proyectemos y difundamos las medidas correctas para que la gente entienda qué tenemos que hacer para volvernos un país más competitivo. Les felicito por su brillantes disertaciones. Muchas gracias, alcalde Bolívar. Y ahora sí, para las palabras finales, en todo caso empezamos con Benjamín, Javier y Teresa. Sí, para disculpar la premura del tiempo, yo en primer lugar agradecer la invitación, celebrar la iniciativa, un tanque de pensamiento. Las ideas deben intercambiarse, deben discutirse, deben plantearse. No hay iluminados, es una cosa que debe hacerse de manera colectiva, porque somos una sociedad, todo debe hacerse así. Los vuelvo a felicitar y agradecer la invitación. Muchas gracias, Benjamín. Javier. Bueno, yo quiero darles las gracias y sobre todo porque veo mucha gente joven, me agrada. Eso quiere decir que la gente está creyendo, está pensando y está creando un futuro. Intercambiar ideas solamente puede hacer algo bueno en cada uno de nosotros. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y por invitarnos. Gracias a ti. Gracias. Teresa. Bueno, me uno a las felicitaciones, creo que es una gran posibilidad de poder intercambiar, como bien dicen. Realmente a veces uno se queda con algunas cosas y no, hay que compartirlas, los jóvenes y los jóvenes también como nosotros. Tenemos que compartir las ideas y saber también qué pensamos, qué podemos complementar, es muy necesario. Muchas gracias por haberme considerado en este panel. Muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de redes sociales. Como saben, esta semana se aprobó el dictamen La Unión Civil, un proyecto de ley presentado por el congresista Alejandro Cabero y por la congresista del Fujimorismo Marta Moyano. La siguiente semana, desde Laureles, estaremos organizando un debate. Vamos a colocar a las dos posiciones, a favor y en contra. Así que ya estaremos anunciando la información al respecto. Agradezco a este distinguido panel, Benjamín, Javier, Teresa, a todo el público asistente que se encuentra aquí en estos momentos, al Instituto San José Oriol, por el auspicio, por haber puesto su espacio para poder realizar este conversatorio, a Yolanda Lozada Estamburi, gerente general de este instituto, y también a quienes nos están siguiendo a través de redes sociales, que es la forma en la cual pues también queremos ver esa asistencia. Muchísimas gracias a todos ustedes, al equipo de Laureles, y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan buenas noches, muchas gracias. Voces del momento.